Luis Fleischmann, analista internacional, a quien damos la bienvenida. Luis, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Perfecto, estamos aquí en el panel con Fernando Aguayo, Pablo Icaza y Andrés Ortiz, y los saludo a Carlos de Tomaso. Luis, ¿cuál es su evaluación de este tema del grupo Wagner que se sucedió la semana pasada? Que por un lado parecía que iba a haber un golpe de Estado, una rebelión, pero finalmente pues terminaron como, no sé si haciendo un acuerdo es lo correctamente dicho, pero se terminó pues negociando entre el régimen de Putin y ese grupo armado. Luis. Bueno, obviamente, aparentemente, según las informaciones que están surgiendo tanto de Rusia como de la inteligencia norteamericana, hubo realmente un intento de golpe de Estado y posiblemente haya habido alguna combinación con algún militar interno, alguien de alto nivel en Rusia. Pero aparentemente el complot fue desbaratado por las fuerzas de seguridad de Putin. Y finalmente llevó a este tipo de arreglo donde Prigozhin digamos, acepta exilarse en Bielorrusia y se acepta desmantelar el grupo Wagner. No es claro qué va a pasar con el grupo Wagner, si van a aceptar la idea de estar en un contrato con el ejército ruso o si van a ser, digamos, transportados a Bielorrusia. Lo que es claro es que Putin quiere deshacerse de ese grupo. O sea, fue una especie de robot, un Frankenstein que se le volvió en contra. Sé que hay lecturas en Estados Unidos que dicen, bueno, se resquebrajó el régimen de Putin. No estoy tan seguro porque recordemos es un régimen que tiene un sistema de espionaje muy claro. Esto me hace acordar un poco al complot contra Hitler en julio del 44, donde los complotantes fueron agarrados y fueron capturados y fueron ejecutados. En este caso no sé qué va a pasar. Yo creo que en el caso de Prigozhin lo más probable es que en algún momento él encuentre fin a su vida. Creo que a la larga, digamos, Putin no es una persona implacable, incapaz de perdonar, incapaz de olvidar. Justamente eso yo le quería preguntar, ese tema del otro día leí en un analista que decía casi que no había cabida para un Putin y un Prigozhin en el mismo planeta, digamos, porque no era como esta lucha de poderes. Pero yo quisiera aterrizar esta conversación hacia el tema de Latinoamérica, porque justamente usted dijo que era algo que igual Putin quería hacer, disolver este grupo, ¿verdad? Y que lo quería hacer a partir del 1 de julio, porque se había convertido en una amenaza. Y correcto, justamente por eso estaban reclutando cubanos. Y sí quisiera como llevar esto a Latinoamérica. Eventualmente vamos a hablar de este impacto en Latinoamérica, pero podría hablar un poquito de ese reclutamiento de cubanos, me parece interesante. Sí, bueno, esto fue una nota que surgió en el Miami Herald hace un par de semanas, fue repetida incluso por Infobae, y aparentemente sí hubo un acuerdo entre el gobierno de Díaz-Canel y Rusia para transportar soldados cubanos al frente ucraniano, o sea, o por lo menos en manos del ejército ruso, y los soldados recibirían algo así como $2,000 mensuales, de los cuales el gobierno se llevaría la mayoría de ese dinero, ¿no? Vamos a ponerlo así, no es la primera vez que Cuba manda soldados al exterior. Recordemos la intervención de soldados cubanos en Angola, que fue fundamental. Hubo intervención de soldados cubanos en varios países de África, incluso en Siria durante la guerra de Yom Kippur en 1973. O sea que esto no es la primera vez, hay antecedentes a esto y hay también antecedentes de fuertes relaciones entre Rusia y Cuba. Son relaciones históricas, particularmente durante la Guerra Fría. O sea que a mí se me hace de que no es casual, y esto es un análisis mío, de que semanas antes se comience a reclutar soldados en Cuba, porque ya tenía en mente el desmantelamiento del grupo Wagner, porque el grupo Wagner
Recordemos, Prigozhin ya estaba muy crítico, ya estaba siendo muy, muy crítico de la cúpula militar rusa e indirectamente de Putin. Lo que no descarto es la posibilidad de que haya más soldados latinoamericanos. En este momento hay 3 países que están cercanos a Rusia, que son Nicaragua, Cuba y obviamente Venezuela, 3 países donde no existe la ciudadanía, esa es la verdad. Cada ciudad, lo que llamaríamos un ciudadano, en realidad es un súbdito en manos de un gobierno muy autoritario. Y en ese sentido yo pienso que ahora la pregunta es ¿por qué no reclutan rusos? Bueno, justamente lo que ha hecho el grupo Wagner ha sido actividades donde han arriesgado mucho su vida y han tenido 20.000 muertos según los cálculos. O sea, estamos hablando de carne de cañón. Sacrificar rusos sería más complicado para Putin. Luis, Fernando Aguayo lo saluda. Hola. Sergei Lavrov, él visitó, recordemos, hace prácticamente 3 meses. Estuvo en Brasil, estuvo en Venezuela, estuvo en Nicaragua, lógicamente, y Cuba también. Lógicamente, pues para ellos estos son países satélites que los quieren utilizar en temas bélicos y más aún atentar contra la seguridad de los Estados Unidos. Y otros países más que igualmente están asociados de América Latina por ideologías, ¿no? Se está imponiendo el socialismo del siglo XXI ahora regado por toda América Latina. Entonces estamos ahí en presencia de una relación muy, muy estrecha con estos países que pueden llevar incluso soldados, carne de cañón hacia Rusia. Pero le quería preguntar, Putin dio unas declaraciones, un discurso y felicitaba a las Fuerzas Armadas rusas por esa convicción de defensa de su país y por no haber plegado o posibilitado algún intento de golpe de Estado. Ese fue el gran mensaje. ¿Cómo se lo puede definir? Yo creo que fue un intento de Putin de levantar el espíritu de los soldados rusos. Recordemos, el espíritu de los soldados rusos en este momento es muy bajo. No hay motivación, no entienden el porqué de esta guerra. En comparación con los ucranianos que luchan por su independencia, recordemos, Rusia declaró que quiere hacer desaparecer Ucrania del mapa, toda la identidad ucraniana del mapa. Entonces, ellos saben por qué están peleando, mientras los soldados rusos no tienen suficiente motivación. El grupo Wagner incluso tenía más motivación y más espíritu de cuerpo, spirit of corps, ¿verdad? Porque porque eran criminales, muchas veces hay solidaridad entre criminales. Segundo, porque se les ofrecía también una posibilidad de salir en libertad, ¿verdad? Entonces, y tercero, quizá porque Prigozhin logró crear ese espíritu de solidaridad. De hecho, demostraron que varios miles de personas marcharon con Prigozhin hacia Moscú, ¿verdad? Y tomaron la ciudad de Rostov. O sea, esa es la ventaja que tenía el grupo Wagner, obviamente, por sobre los soldados. Entonces yo pienso que Putin en este momento está tratando de levantar la moral del ejército ruso. Yo creo que al ejército ruso en este momento le falta el entrenamiento suficiente como para ganar una guerra. Esta guerra en este momento no tiene fin, es una guerra de desgaste. Luis, creo que ese fue el mensaje de Putin. Luis, buenos días. Andrés Ortiz lo saluda. Buen día. Hola, Andrés. Desde las redes sociales pues son un peligro, ¿no? Y claro, uno escucha, lee y ve cosas que no necesariamente son parte de la realidad. Sin embargo, el presidente Biden tuvo que salir, me parece ayer o antes de ayer, a declarar que el gobierno de Estados Unidos ni los aliados, por llamarlo de alguna forma, habían tenido nada que ver en esta revuelta paramilitar, porque se hablaba pues de una aparente ayuda económica que habrían recibido estos señores para causar este problema a Putin. En todo caso, pues el nivel de detalle uno nunca lo conocerá, ¿no? Porque jamás uno podrá saber qué mismo fue lo que terminó pasando en esta revuelta paramilitar que iba rumbo a Moscú. Pero desde el punto de vista de la geopolítica, todo no se puede descartar. Digo, ¿qué opinión le merece esta posibilidad que incluso el presidente Biden tuvo que salir a declarar que no era correcta, que
que Estados Unidos no había participado y que no simplemente estuvo vigilante de lo que estaba pasando en Rusia? Bueno, yo pienso que desde el punto de vista diplomático, político, lo que hizo Biden fue correcto. O sea, aclaró de que él no estaba involucrado. Ahora, hay una segunda pregunta, creo que tú estás haciendo, Andrés, que es, ¿tú le crees? ¿Tú crees que Estados Unidos estaba involucrado? Bueno, la verdad que esa es una información que yo no tengo, pero te voy a responder de la siguiente forma. ¿Por qué Estados Unidos querría que un Prigozhin deponga a Putin? Eso es una pregunta interesante. Prigozhin es un criminal, ¿verdad? Una persona totalmente inconfiable, no es que Putin sea confiable, en un país que posee armas nucleares. O sea, ¿por qué Estados Unidos haría colisión con un grupo conocido como un grupo asesino que han sido responsables por una gran parte de la violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que hemos visto en la guerra de Ucrania? Totalmente de acuerdo, Luis. En ese sentido, yo descartaría la posibilidad de que Estados Unidos tuvo algo que ver con esto. Pero por otro lado, hay otra posibilidad. Y estoy en este momento razonando. No te estoy dando una respuesta, pero estoy razonando. Pero por otro lado, era importante, de alguna forma, que se muestre cierto resquebrajamiento dentro de la élite rusa. O sea, que Putin sea desafiado por una fuerza militar interna es importante para el debilitamiento de la imagen de Putin, para estimular a los ucranianos y quizá para estimular también a la sociedad civil rusa, que en este momento está aterrorizada del putinismo, pero quizás salgan afuera a expresarse. Por ejemplo, pese a que Wagner es en realidad un comando de asesinos, vimos en la ciudad de Rostov cómo ellos eran recibidos prácticamente como héroes porque estaban desafiando a Putin. Entonces, en ese sentido, eso es lo único que a mí me da la impresión que puede llegar a tener la cierta lógica de por qué los Estados Unidos intervendrían. O sea, hay razones por las cuales Estados Unidos no intervendría y hay razones también por intervenir. Perfecto. Pero no tengo una respuesta de cuál es la verdad. Ojalá la tuviera. Le agradecemos muchísimo, Luis. Lo comprometemos en otra ocasión para continuar conversando el tema.